poderles recibir en esta certificación de escuela sabática. En estos momentos vamos a tener una oración para poder iniciar y pedir la bendición de Dios. Así que les invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial que moras en los altos cielos, te damos las gracias, bendito Padre Celestial, por este momento de capacitación y certificación de escuela sabática. Pedimos tu guía por medio del Espíritu Santo y tu presencia para que pueda ser productivo y de gran aprendizaje esta certificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle al encargado de la plataforma que nos pueda colaborar con el himno oficial de escuela sabática. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Muchas gracias por este himno tan especial y le damos un saludo a cada uno de los miembros de la iglesia que está conectado a la plataforma. Les agradecemos su presencia, la cual es muy importante. Y en estos momentos les comento que voy a dar un tiempo a los administradores de la Asociación Norte de Costa Rica para que tenga unas palabras dirigidas a ustedes. Si el hermano Muy buenas Eduardo Viales noches, podría ayudarnos, gracias. muy buenas noches, bendiciones, gracias hermana Jessica. Queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta capacitación de escuela sabática. Es una gran oportunidad, una valiosa oportunidad para el crecimiento espiritual y el aprendizaje bíblico de nosotros, ¿verdad? Los que damos la lección de escuela sabática e impartimos también en esta hermosa escuela del Señor, que es la escuela sabática. Por supuesto, nos brindan herramientas, recursos para comprender y aplicar los principios y enseñanzas de la Biblia de manera efectiva. Así es que debemos estar agradecidos con el Señor por tener esta linda oportunidad de participar en la escuela sabática. Y el objetivo principal
de esta capacitación es equiparnos con los conocimientos, las habilidades necesarias para comprender y enseñar la palabra de Dios de manera clara y precisa. Ese es el objetivo, a través de clases, talleres prácticos, discusiones grupales. Se busca fortalecer la fe, el conocimiento bíblico de los miembros de la escuela sabática para que eh, podamos compartir con otros, ser testificadores efectivos de la verdad que el Señor ha dejado en nuestras manos. Así es que esta capacitación de escuela sabática no se limita solo a teoría, sino que también se enfoca en la aplicación práctica de esos principios bíblicos en nuestra vida cotidiana. En resumen, esperamos que esta capacitación es una excelente oportunidad, sea una excelente oportunidad para crecer en el conocimiento de la Biblia, fortalecer la fe y, por supuesto, profundizar en esa relación con Dios y aprender a compartir la palabra del Señor de manera más efectiva con nuestros hermanos y, por supuesto, después salir a aquellas personas que no tienen ese conocimiento del Señor, así como el Señor nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio que también desea que otros que no le conocen en este momento la tengan. Así es que muchísimas gracias por estar presente con nosotros en esta noche, esperando que sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros los que estamos participando. Voy a entregar entonces estos minutos para que podamos ser instruidos en el Departamento de Escuela Sabática. Que tengan muchas bendiciones. Muchas gracias al hermano tesorero de la Asociación Norte por compartir con nosotros estas palabras. Voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos eh, para cada uno y así podemos capacitarnos. Bien, como ustedes saben, esto es una certificación y esta certificación o capacitación de escuela sabática es de parte de la Asociación Norte Costa Rica. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Jessica Gamboa. Soy licenciada en enfermería y también licenciada en educación y trabajo actualmente para el Ministerio de Educación Pública. Y es un gusto para mí poder compartir esta certificación con cada uno de los líderes que forman el equipo de escuela sabática. Así que vamos a empezar con lo que es la definición en sí de la escuela sabática. Como ustedes pueden observar, este se denomina la escuela sabática a un espacio muy especial que es dedicado a un adiestramiento religioso, en donde su base de estudio es la Biblia y su principal objetivo es que podamos preparar a cada uno de los miembros para que puedan estar capacitados para enseñar, compartir y también impartir el mensaje del Evangelio. Pero también se dice que la escuela sabática es el corazón de la iglesia y que está estructurada por clases que son especiales según la edad que lo requiera y que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. En cada clase es una unidad de acción que se aplica y asimismo con un trabajo específico para poder desarrollar lo que es la evangelización, que es uno de los principales motores de la escuela sabática. Así que también, además de esto, tenemos las ofrendas misioneras y está llamada también a poder dar instrucción y poder equipar a los miembros para el servicio de la escuela sabática. Y un buen número de estos miembros de la iglesia están esperando que la escuela sabática adicional pueda ser un corazón de esperanza y por eso se debe evitar que podamos caer en el error de que sea rutinario o que sea pesado. Vamos a conocer un poco acerca de los orígenes que tiene la escuela sabática. Originalmente, los primeros folletos y programas que se crearon en la escuela sabática fue en el año 1852 a cargo del esposo de la hermana Elena de White, Jaime White. Y el primer programa regular fue en Nueva York en el año de 1853. Inician solo 2 divisiones de clase y estos son solamente para adultos y uno para niños. Así que no había divisiones en ese momento de lecciones para cada uno de los niños según la edad y se hacía muchísimo énfasis en la memorización de los textos bíblicos. Y hasta en 1863, en este año, aparece el primer folleto que va dirigido para los niños. En el año 1869, el profesor Bell crea un programa que va dirigido específicamente para los jóvenes, el cual se titula Instructor de la Juventud. Y
Asimismo, crea dos primeros cargos dentro del departamento, que es el cargo del director y el cargo de secretario, que eran los únicos que existían en ese momento. Para el año 1877, formalmente en California, y un año después, se establece la asociación de lo que son las escuelas sabáticas y luego se extiende simultáneamente al resto del mundo. Primero a Suiza, luego a Inglaterra, hasta así abarcar diferentes partes del mundo en la actualidad. Y para el año de 1878, en Michigan, Estados Unidos, se crea el primer departamento, la primera división de Ministerio Infantil, llamado Jardín de Infantes. Esto es algo muy básico para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo fue naciendo lo que es en sí la escuela sabática. Por supuesto que como toda empresa, que como todo programa y todo plan, tiene sus objetivos, su misión y su principal tarea. Y una de las misiones especiales que posee la escuela sabática es crear un sistema de educación que sea religioso y continuo. Es decir, es una capacitación que se va a impartir por sábado. Y la principal tarea es que podamos fortalecer la fe y la práctica en enseñanzas cuya base van a ser bíblicas, no van a ser de otro lado, y llevarlos a que puedan compartir esta fe con otras personas. El manual de escuela sabática, esto es algo extraído del manual, dice que la misión principal de la escuela sabática es ser un sistema religioso de la iglesia local que edifica la fe y también la práctica, y que edifica la fe a través del estudio de las escrituras, las doctrinas y las enseñanzas que posee nuestra iglesia. Así que sus prácticas van a basarse en aplicación de principios que son solamente bíblicos y enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la vida individual de los miembros de la escuela sabática. Existen sí 4 objetivos claros que tienen que ver con la comunión, con la relación y con la misión. Y estos 4 se resumen en el estudio de la Biblia y el folleto que tenemos de escuela sabática, en el compañerismo y confraternidad, en la actividad misionera a la comunidad y en el énfasis en la misión mundial. Para extender un poquito más sobre el estudio de la Biblia, recordemos que el estudio de la Biblia tiene que ver con la comunión. Y esta comunión, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 15:16, el cual dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice la palabra de Dios, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Así que la escuela sabática lo que en sí permite es ayudar a los miembros a entender mejor la palabra de Dios, es decir, a comprender aquello que tal vez difícilmente lo puede hacer solo, pero que a nivel de unión de iglesia lo puede lograr. Así que crece espiritualmente a través de la Biblia, pero adicional al espíritu de profecía, y les ayuda a desarrollar asimismo un programa de oración donde se les enseña a interpretar y aplicar estos principios bíblicos en su vida diaria. Cuando hablamos de compañerismo y confraternidad, que es el segundo punto con respecto a los objetivos, entonces nos habla de un texto muy importante, el cual es Juan 13:35, que nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y esto, lo que nos quiere decir del compañerismo, es que nos da la oportunidad de podernos reunir y tener confraternidad entre los miembros de la iglesia. Así que los miembros tienen un programa semanal donde hacen compañía los unos a los otros, y además permite que los alumnos puedan participar y dar sus opiniones con respecto a lo estudiado. También se desarrollan los proyectos para poder reclutar nuevos miembros y asimismo se dé un crecimiento en el liderazgo. Y con respecto a lo que es el punto 3, que habla de la actividad misionera a la comunidad, este se relaciona con el texto bíblico de Mateo 28:18 al 20, cuando Jesús se acerca a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La escuela sabática entonces ayuda a los alumnos a captar la visión y también la misión de la iglesia dentro de una comunidad donde da ese compromiso
de poder impartir también la palabra de Dios, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, para poder testificar y para poder desarrollar programas que incluyen un evangelismo y la ganancia de almas, que es parte del corazón de la escuela sabática. Aquí podemos ver básicamente el resumen de estos 4 puntos principales, donde la comunión se relaciona con el estudio de la Biblia, el compañerismo y fraternidad, que tiene que ver con la relación entre los miembros, la misión mundial, que es la misión que tenemos ante Dios, y la actividad misionera, que estamos enfocados hacia los demás, fuera de la iglesia. Con respecto a las ideas y acciones para revitalizar y cumplir con la escuela sabática, te dan algunos puntos importantes. Es muy importante que como miembro y parte del equipo de escuela sabática podamos tener muy claro la puntualidad. La puntualidad es esencial para poder manejar el tiempo y para poder respetar cada una de las participaciones. Y asimismo saber que si empezamos a las 8:45 o 9 de la mañana, puede ser en punto, y también respetar el tiempo de la programación que viene después de escuela sabática, que es el culto. Entonces es muy importante que siempre recalquemos, especialmente los directores hacia su equipo de escuela sabática, la puntualidad. El servicio de canto ameno, que siempre es importante tener un buen servicio de canto, poner a participar a miembros que quizás tienen el deseo, pero por alguna razón no se han desarrollado habilidades y destrezas porque no los hemos involucrado. Y entonces una forma de poder ampliar este equipo de escuela sabática es poder tener la oportunidad de poner a participar a otros miembros de iglesia. Organizar bien el programa con tiempo, es decir, no en el último momento escoger quiénes van a ser los participantes de esa mañana, sino que hacerlo con antelación, puesto que si recordamos hace muchísimos años, se hacía con muchísima antelación quién iba a tener la participación para el siguiente sábado. De igual forma, esta práctica no se debe perder. En la actualidad debe de dirigirse de la misma forma, con antelación, poder repartir cada una de las participaciones que se le van a dar a los miembros que participan. La capacitación, precisamente este tipo de capacitación enriquece enormemente a los miembros de iglesia y a los que pertenecen al equipo. Buenos planes en decoración y programación. Introducir el Ministerio de Fraternidad y Compañerismo para mantener una unión dentro del equipo, y por supuesto no puede faltar la oración por cada familia de la iglesia. Se ha observado que en iglesias aplican esta técnica del plan de oración por familia, donde consiste en orar por semana por una familia. Cuando esta familia ya concluyó el plan de oración durante la semana por ellos tienen la oportunidad de sacar de una cajita el nombre de una de las familias que constituyen o que comúnmente van ese sábado a la iglesia, y sacan el nombre, oran ese mismo sábado por esta familia y se comprometen todos los miembros de iglesia a orar por ellos durante una semana. Esto es una práctica muy linda donde fomenta la unión y fomenta la motivación y la ayuda entre los miembros de iglesia para orar por una familia en específico. Estas son algunas de las acciones e ideas que podemos implementar. Pero hablando acerca de lo que es el Ministerio de la Recepción, según el texto que ustedes están observando en pantalla, se debe asignar qué es la recepción, el recibir a las personas que llegan a nuestra iglesia, para ser más clara. Y aquí lo que se nos recomienda es que podamos tener mucho cuidado al asignar las personas que van a recibir a los otros miembros o visitas o personas no adventistas a nuestra iglesia los sábados, los miércoles o los domingos. Personas que tengan características amigables, amorosas, sonrientes, que estén a la puerta de la iglesia, que den una calurosa bienvenida y que sobre todo puedan llegar temprano el sábado en la mañana. Pero se deben elegir muy bien a estas personas, dice el texto, y entrénenlas en el ministerio de la fraternidad y la amistad. De hecho, se dice, y lo dice este texto, no todos los diáconos y diaconisas, y lo menciono porque también forman parte de este equipo de escuela sabática, tienen este don desarrollado. Así que lo que tenemos que hacer es entrenar a estas personas con talleres muy prácticos dedicados exclusivamente a cómo recibir a una visita. Y el éxito está seleccionar a personas que sean muy puntuales, que sean amables y sobre todo amorosas. Y recordar ofrecer una recepción calurosa y amorosa comenzando por la puerta.
y tener a mano un libro, que yo les voy a hablar más adelante de ese libro, para anotar los nombres de estas personas, de estos amigos, de estas visitas presentes, donde haya ujieres dinámicas, sonrientes y cordiales. Recordemos que cada sábado llegan a nuestra iglesia personas que tal vez tienen dificultades, que tienen tal vez un rostro poco amigable, tristes, molestos, estresados, golpeados por los sinfines de actividades o sinsabores de la semana o de la vida diaria. Y a veces están malhumorados porque quizás no tuvieron las horas suficientes de sueño, o porque están preocupados, o porque están agobiados, o porque tienen alguna situación personal. Y entonces nosotros tenemos que llegar con el mayor entusiasmo, comprender que parte de nuestro Ministerio de Escuelas Sabáticas, motivar a las personas, no juzgarlas, sino motivarlas. Y esto es lo que debemos de hacer, llevar consuelo, llevar fortaleza. Y si no ven esto en la primera hora de la mañana, si ven a una persona que no está dispuesta a sonreírles, a recibirles, a atenderlos como ellos merecen, o llegan a la iglesia y nadie los saludó, porque ha habido casos que sucede este tipo de cosas, es muy decepcionante, y créeme que va a ser una persona que no va a volver a esta actividad o esta programación del día sábado de escuela sabática. Entonces es muy importante que podamos establecer estrategias para poder romper con el desinterés y con la indiferencia, y poder dar la debida atención a las personas que llegan a nuestras iglesias y nos visitan. El Ministerio de Recepción, muchas veces pensamos que solo lo constituye el director de escuela sabática, y que solamente lo constituyen los maestros y algunos miembros de Dorcas, diaconisas, pero en realidad el cargo va dirigido a diferentes personas que constituyen todo un equipo grande en la iglesia adventista. Empezando por un coordinador de recepción, que básicamente es el director de escuela sabática, el anciano que está a cargo ese sábado, el pastor, la directora del Ministerio de la Mujer. A la derecha ustedes pueden leer las funciones de cada uno de ellos. Yo no los voy a leer, ustedes pueden hacerlo. También está a cargo el director del Ministerio Personal, secretaria, recepcionista, diáconos, diaconisas, el director de lo que es la clase bíblica, los equipos de apoyo, los directores que están a cargo de los grupos pequeños. Todos ellos constituyen un equipo donde podemos hacer sentir bien a aquellos que nos visitan y que llegan a nuestra iglesia. Así que, ¿qué es lo que en sí hace un ministerio de recepción? Lo primero que debemos hacer, además de estar a la puerta sonrientes, no es simplemente estar ahí inactivos y solo sonreír. Se hace más, se recibe y se orienta a los visitantes, donde se les brinda información, donde se les da una bienvenida, donde se les dice dónde están los baños, dónde está la escuelita si trae niños pequeños para poderlos llevar a que reciban una clasecita, a dirigirlos a un asiento donde haya espacio, a percibir si esta persona trae una Biblia, y si no la trae, pues ofrecerla, a darle acompañamiento, a presentarle a los demás miembros de iglesia, y también asegurarnos de que cuando esta persona se vaya, antes de que se vaya, podamos despedirla y decirle que la esperamos nuevamente. Luego de recibir y orientar a los visitantes, lo que se recomienda es que podamos informar y aclarar las dudas que les mencioné anteriormente. Y ya una vez tomada la confianza, la persona va a estar un poco más receptiva a que ella nos pueda dar información para apuntarla en un cuadernito. Esta práctica del cuaderno se ha perdido en muchas iglesias. Ya muchas iglesias no practican esto. Algunas sí lo practican y tienen su cuadernito donde apuntan el nombre y el teléfono de la persona. Quizás eso no es lo recomendable que de buenas a primeras pidamos, sino que primero le recibamos, le demos una bienvenida, lo acomodemos dentro de la iglesia, le podamos brindar todo el apoyo para aclararle dónde queda la escuelita, dónde queda el baño, las diferentes partes de la iglesia, o qué es lo que se está dando en programación en ese momento, y explicárselo, y posteriormente pedirle la información, con el fin de decirle también que necesitamos su teléfono para poderle hacer una visita pastoral, o bien, todavía mejor, orar por alguna situación en especial que quiera que se ore. Entonces la persona va a resistirse menos para poder brindarle información, y así verse más motivada a poder compartir su número telefónico. También entregarle materiales como Biblias o revistas, y al final de los programas siempre adelantarnos antes de que se vaya a despedir a esta persona. Elena de White escribió:
que únicamente el método que aplica Jesucristo será el que dará éxito para llevar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Entonces, nuestros gestos y nuestras acciones con las personas son muy importantes. Ellos están observando nuestro rostro y están observando nuestras acciones. Y les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y luego se ganaba su confianza. Retrocedo la diapositiva porque quiero que vean aquí que el punto 3 de recolectar información básica a los visitantes es el tercero y no el primero, porque primero lo que tenemos que hacer es el método de Cristo, es decir, primero atendía sus necesidades y luego ganaba su confianza para poder llegar hasta esta persona y hacer contacto y un seguimiento en especial si no es de nuestra iglesia. Entonces les decía Jesús, seguidme. Según el manual de la iglesia, la escuela sabática es el principal sistema formativo, es una de las partes más importantes de la iglesia adventista, porque se forma religiosamente la iglesia y tiene sus 4 objetivos, que es el estudio de las escrituras, la confraternización, compartir la fe con la comunidad y sobre todo reforzar la misión mundial de la iglesia. El Departamento de Escuela Sabática y Ministerio Personal de la Asociación General prepara una guía de estudio que nosotros la conocemos de la Biblia para la escuela sabática y para todos los niveles, desde el más pequeño hasta el más adulto. Y esto es muy importante conocerlo porque también se encarga de promover recursos y preparar actividades de capacitación para los maestros de escuela sabática y a la vez que promociona las ofrendas para las misiones mundiales. La escuela sabática es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, porque es una rama misionera. Nos permite a nosotros conocer mucho de la Biblia. De hecho, la Iglesia Adventista se caracteriza porque sus miembros conocen muy bien, interpretan muy bien lo que viene en las Sagradas Escrituras. Y todo esto es gracias a la escuela sabática. La escuela sabática le proporciona a los jóvenes el conocimiento bíblico y también a los niños y también a los adultos y a los ancianos, sino que también adicional a esto va a despertar en ellos un amor por las sagradas verdades y también el deseo de estudiarlas y de poderlas aplicar en su vida espiritual. Ahora, hay cuatro A de la iglesia receptiva. La primera es amar, la segunda abrazar, la tercera atender y la cuarta acompañar. Y la primera que es amar en el aspecto que debe ser trabajado claramente, o sea, diariamente, de una forma individual, para que podamos llegar a ser verdaderamente una iglesia receptiva, tenemos que aprender a amar a Dios, a amarnos también a nosotros mismos para saber qué dar a las demás que nos están rodeando dentro de la iglesia. Y en cuanto al punto de abrazar, conocemos lo que es el abrazo físico y lo que es representativo el abrazar y poder proteger a los demás, pero también hay diferentes clases de abrazo. Y quiero poder compartir con ustedes que adicional al abrazo puede ser también una forma de acercarse a las personas con una sonrisa en el rostro. También puede ser saludar con alegría y darle una calurosa bienvenida a la persona. Identificarse es una forma de abrazar a la persona y preguntar el nombre de la persona que nos visita y mostrar ese interés es una forma de abrazo. Y también buscar saber de dónde viene, cómo está, si desea alguna cosa en la que se le puede servir, ponerse a disposición para ayudarle en lo que sea necesario y ser la extensión del abrazo y de la sonrisa de Jesús. Así que hay diferentes formas de abrazar, no solamente la física, sino también el de acompañar. Pero también está atender a los miembros de la iglesia. ¿Y cómo los podemos atender? Podemos atenderlos cuando llegan de un lugar. Pongámonos en los zapatos de estas personas que cuando llegamos a un lugar lo que esperamos es que podamos ser atendidos de la mejor forma posible y que hay ciertas cosas que tal vez no conocemos y que nos gustarían que nos explicaran. Entonces, es un alivio cuando de repente una persona aparece y nos explica todo y es atenta con nosotros y es amable y está ahí a la disposición y tenemos esa confianza de poderle hasta preguntar cosas porque nos ha abierto la oportunidad de poder tener confianza con ella. Entonces,
Estas experiencias con este nuevo miembro, obviamente el equipo de recepción en este caso lo que tiene que hacer es poder cubrir cualquier necesidad y entre estas funciones están el poder compartir la Biblia, el poder compartir la lección de escuela sabática, ayudar a encontrarle textos bíblicos, explicar la liturgia o programación de ese sábado, presentar amigos, también miembros de la iglesia. Y por último está el acompañamiento, que el acompañamiento va a consistir en la parte más difícil porque requiere un poco más de dedicación de tiempo de parte nuestra para poder ser un buen anfitrión. En este caso, recuerde que si llegamos a este punto es señal de que hemos sido usados por Dios y por el Espíritu Santo y que Él nos va a capacitar para cumplir con todas estas responsabilidades o tareas. Y la pregunta es cómo nosotros podemos dar un acompañamiento a un nuevo miembro. Bueno, hay diferentes puntos. Podemos invitarlo a que regrese para el próximo sábado y motivarlo. Otro punto es verificar si la persona tiene deseos de estudiar la Biblia para poderle ofrecer un estudio bíblico. Otro es acompañar a esta persona hasta la puerta de la iglesia, como le mencioné en varias oportunidades aquí en esta capacitación, o llamar durante la semana para ver si podemos motivarle a que siga asistiendo. En cuanto a los dirigentes principales de la escuela sabática, encontramos que este es el núcleo en sí del equipo de escuela sabática. Se encuentra el director de escuela sabática, subdirectores asociados, secretario, director de ministerio infantil que trabaja entrelazado en conjunto con el director de escuela sabática para poder trabajar unificados. Maestros de escuela sabática que son muy importantes y que son como los pastores que también están a cargo de esa iglesia. Y está el director de diáconos y director de diaconisas, entre paréntesis, porque si bien es un departamento aparte, sí trabaja en conjunto dentro de la escuela sabática porque son parte importantísima de lo que es el ministerio de recepción dentro de una iglesia. Y el anciano encargado, por supuesto, de que pueda encargarse de que todo pueda cumplirse en el debido horario, en que haya un orden y no es más que el director de escuela sabática. De hecho, están al mismo nivel y trabajan entrelazados en un mismo objetivo y una misma meta. Finalmente, bueno, quiero hablarles un poquito acerca de las ofrendas de escuela sabática porque es muy importante. En ellas sí se recogen ofrendas donde el secretario de escuela sabática, según el manual, debe de registrar cuidadosamente las ofrendas de escuela sabática y entregarlas lo antes posible al tesorero de la iglesia. Pueden ser ofrendas específicas para el departamento, ya sea que alguna persona quiera dar para decoración o para alguna actividad de escuela sabática, otra para el sostenimiento de las misiones, otra para el fondo de inversiones, 13º sábado, y cada uno debe ser identificado correctamente y dado al tesorero. Para información de ustedes, la primer donación que se dio para la escuela sabática fue en el año 1885 de California a la misión australiana. Quiero enseñarles este barco. Viene el nombre, no sé si la pronunciación es Pitcairn o alguna otra pronunciación especial para este barco, pero realmente me llamó mucho la atención porque se menciona dentro del manual de liderazgo de líderes de escuela sabática. Y este barco, en el año de 1890, la escuela sabática contribuía con un monto muy significativo para todo lo que era la construcción específica de este barco. Y es que este barco se le llamó así, un barco también misionero, que llevaba varios misioneros específicamente a las islas del Pacífico en el año 1890 para evangelizar una gran cantidad de personas. Y lo cumplió. Este barco fue un barco que dio tanta inspiración a las personas que dieron dinero para poder construir y poder pagar para que fuera una realidad y llevar el mensaje de Dios a otras partes del mundo, que fue la inspiración para que de ahí en adelante fuera recomendada a partir de 1909 todas las contribuciones que podían darse para la escuela sabática y así cumplirse con proyectos misioneros, los proyectos famosos que vemos nosotros detrás de la cartilla y que nosotros conocemos que y sabemos que son para proyectos muy especiales en diferentes partes del mundo.
Inspira a las siguientes 4 ofrendas a partir de ese evento del barco donde se creó y se dio ofrendas para la construcción de este. Entonces, posteriormente, hasta nuestra actualidad, se dan 4 ofrendas de escuela sabática y la primera son las ofrendas misioneras regulares que son de la escuela sabática que se dan durante cada sábado, luego las ofrendas del 13º sábado, que son las ofrendas del último sábado de cada trimestre, que se recoge una ofrenda muy especial con un porcentaje que se establece para proyectos misioneros preestablecidos y que hemos visto que con éxito y con la ayuda de Dios se cumplen. Y están las ofrendas de cumpleaños y agradecimientos, que estos son los miembros invitados a traer una ofrenda en agradecimiento por otro año de vida. En 1890, Elena de White escribió que en los cumpleaños se les debe enseñar a los niños a tener razones para poder manifestar gratitud a Dios por esa amorosa bondad al preservarles la vida durante un año más de vida. Y tenemos el fondo de inversión, del que hemos escuchado muchas historias cada sábado sobre este tipo de fondo de inversión. Tenemos también el plan 60-20-20, que dio un 100% que ingresa a la iglesia, se aprueba. Es precisamente este plan en el año 94 y de ese 100%, 60% va distribuido a la iglesia local, 20% a la construcción de las iglesias y el otro 20% que queda a la obra de la iglesia mundial. Y como bien sabemos, existen las diferentes guías de escuela sabática y estas guías de escuela sabática, pues imaginamos que tal vez puede ser un equipo que viene, diseña esto, que está capacitado y luego simplemente lo publica en la editorial, pero no. Este consiste en todo un proceso que se forma a través de 4 grupos selectos, de los cuales se filtra toda la información que se crea hasta lograr la aprobación por completo del manuscrito para que llegue a nuestras manos. Pero empezando por la Asociación General, el cual tiene este departamento de escuela sabática y se rige a través de un proceso por 4 grupos. Y estos 4 grupos selectos de los que les menciono, el primero es el Consejo Asesor Mundial de Escuela Sabática, que es el de más alto nivel, y posteriormente, cuando ya ha pasado por ahí, todos los escritos o manuscritos que van a ser publicados, la Junta Curricular es la que se va a hacer cargo. Esta es la Junta Curricular Mundial de la Escuela Sabática, constituida por maestros, por profesionales que tienen licenciaturas, maestrías y doctorados para poder crear todo el material que llega a nuestras manos. Y luego pasa por la Junta de Publicaciones de la Escuela Sabática y finalmente por una comisión que va a evaluar cada uno de los manuscritos para que así logren publicarse. Así que es todo un proceso. Los 2 objetivos principales de estas publicaciones para cada uno de nosotros es fortalecer y poder unificar la iglesia mediante el desarrollo de un currículo que ha sido minuciosamente planificado y que el uso de guías de estudio de la Biblia ha sido evaluadas y aprobadas por una junta permanente de la Asociación General. Y el segundo objetivo principal es podernos asegurar de que estas enseñanzas bíblicas, según las interpreta la Iglesia, sean presentadas de una forma coherente y uniforme. Como ustedes pueden ver, no voy a leerles todo ese contenido, pero sí queremos mostrarles lo que tal vez muchos aquí, a través de muchos años de experiencia, saben las divisiones de niños, especialmente las encargadas de Ministerio Infantil lo saben muy bien. El departamento de cuna, que es la primer división de escuela sabática que viene de 0 a 3 añitos, y viene la accesibilidad también, incluso hasta de meses, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver el contenido de cada uno de ellos, de las divisiones infantes de la edad de 4 a 5 años, primarios de 6 a 9 años, intermediarios de 10 a 12 años, juveniles de 13 a 14 años, y tenemos la división de jóvenes que es de la edad de 15 a 35 años. Y la división de adultos, la cual se divide en edición especial para los estudiantes y una edición especial para los maestros, para poder instruir. Letra pequeña, letra grande y sobre todo no podemos dejar por fuera
una de las divisiones que es la clase bautismal, porque es importante poder brindar las bases, los principios básicos bíblicos para aquellos que aún no son adventistas y que requieren de ese alimento inicial para poder ampliar sus conocimientos a una de estas divisiones que les hemos mostrado anteriormente. La clase bautismal no puede quedar por fuera, es muy importante tenerla. Y existen 4 tipos de miembros de escuela sabática, de los cuales tenemos que conocer. La de primer nivel es aquellos tipo de adventistas, podría decirse, esto es basado en un estudio que se realizó y que está ahí en el manual de liderazgo. Habla del primer nivel de un tipo de miembro que no integra en sus hábitos espirituales leer la Biblia o tener un compromiso que sea muy apegado a nuestra iglesia. Es algo muy superficial. Está el segundo nivel donde están los que leen la Biblia esporádicamente, necesitan ayuda para poder entender ciertos aspectos espirituales, les gustaría ayudar a otros, pero no saben cómo hacerlo y requieren una capacitación. Están los de tercer nivel, que sí tienen hábitos espirituales diarios, que sí atienden espiritualmente de manera esporádica todas las actividades de la iglesia. Y está el cuarto nivel, que son los que tienen hábitos permanentes, practican una vida espiritual con otras personas, ayudan a discipular a otras personas. En resumen, son líderes desarrollados en el área espiritual y tienen convicciones claras. Los 4 deben ser tratados con muchísimo amor, con muchísimo tacto, y la escuela sabática está para eso, para enseñar. Así que es la oportunidad de poder formar a las personas y de ahí muchos líderes se desarrollan a través de la escuela sabática. En cuanto al capítulo 2, porque no lo mencioné anteriormente, pero está dividido en 2 capítulos y este es un poquito más resumido para ir concluyendo. Quiero mencionarles que este capítulo 2 va dirigido a específicamente cada uno de los que complementan la junta de la escuela sabática o esa directiva de escuela sabática. Aquí hay un organigrama donde ustedes pueden tomarle una foto, le pueden tomar una captura, donde vienen establecidos cada uno de los que son responsables de ese equipo de escuela sabática. No vamos a hablar mucho en la parte de el departamento de Ministerio Infantil porque esto es una capacitación aparte, pero sí más enfocado a lo que se presenta de escuela sabática dentro de la iglesia. El director general tiene sus deberes y sus responsabilidades, al igual que cualquier otro que tenga otro cargo, y es el que coordina en sí la escuela sabática. Su trabajo es ver por los blancos y los objetivos de esta, que están implementados en todas las divisiones en todo el mundo. Y en algunos casos, el director general puede también ser el director de división de adultos. Y su función del director general puede ser compartida con otros asociados. Y aquí ustedes pueden tomarle una captura o una foto, se considera muy adecuado, pero también esta información la poseen para quienes tengan el deseo de poder adquirirla. Estos manuales los tienen los pastores, si no me equivoco. Así no, entonces cualquier cosa los podemos pasar con muchísimo gusto. Y están estos puntos sobre el desarrollo del liderazgo y responsabilidades que tienen, que es supervisar que la escuela sabática pueda trabajarse de la mejor forma posible, determinar las necesidades que tiene cada una de las divisiones de la escuela sabática, ayudar a los demás directores asociados, revisar que el secretario esté cumpliendo con los registros, los envíos de los informes a la asociación, ser puntuales cada sábado, como se menciona anteriormente, trabajar al lado del pastor, asistir y animar a oficiales y programas especiales, planificar reuniones semanales, se recomienda aquí, pero sabemos que por tiempo, eh, conociendo la cultura en Costa Rica, lo ideal es que sería una vez por mes o una vez cada 2 meses para poder establecer qué entrenamiento y qué materiales requiere nuestro equipo de escuela sabática y visitar las clases regularmente. Pero también no podemos dejar por fuera que él preside reuniones con su equipo y establece planes para rescatar miembros inactivos o exadventistas. Además, recordemos que uno de los principales objetivos de escuela sabática es la ganancia de almas y es bíblico. Así que esta
es una agencia ganadora de almas, donde se implementan los 4 claves de lo que es escuela sabática y discipulado. La primera es promover el estudio de la Biblia y clases de enseñanza que sean efectivas. La segunda, promover el compañerismo cristiano y la confraternización. La tercera, impulsar actividades misioneras en la comunidad. Y la cuarta, cultivar el apoyo en las misiones mundiales. Entonces, estos puntos son importantes. Usted puede tomarle una captura o fotografía. Y en cuanto al secretario de escuela sabática, sus responsabilidades básicamente son los registros de materiales, de ofrendas, detalles de secretaría, de todas las divisiones de escuela sabática, que pueden ser compartidos con otros secretarios asociados. Los secretarios asistentes o asociados son responsables ante el secretario en formar un equipo, si esto lo requiere. Cada iglesia debe acomodarse según su necesidad, si requiere más secretarios o no requiere, a través, por supuesto, siempre de una junta de iglesia, su aprobación. Y las responsabilidades, acciones de un maestro, que es uno de los integrantes más importantes de escuela sabática, es la siguiente pregunta que viene aquí, que la voy a compartir. ¿Cómo ser un profesor eficiente de la escuela sabática? Y el maestro, para tener éxito, debe, número 1, tener una visión amplia de la grandeza de responsabilidad, saber que es uno de los cargos de más responsabilidad dentro de una escuela sabática, tener una vida profunda de oración, porque se necesita, esto es un asunto espiritual, eso no es un asunto solo de estudiar la cartilla o estudiar la Biblia, sino de mucha oración con Dios. Y llegar a tiempo, por supuesto, cuidar del pequeño rebaño que está bajo su responsabilidad, procurar ser un erudito y amante de la Biblia, es decir, que le guste abrir la Biblia y leerla y estudiarla, adicional también al espíritu de profecía. Ser cortés y considerado, esto es muy importante, el respeto que debe tener un maestro con los demás miembros de iglesia, además de ser un ejemplo en conducta, en forma de hablar y vestirse. Y amar a cada uno de los alumnos como un candidato a la vida eterna. Y realizar su trabajo en la clase de manera organizada y continua. La clase que se recomienda que los directores de escuela sabática tengan es una clase mensual, aunque el manual dirige esto a una vez por semana. Pero es importante que puedan acomodar según las condiciones del tiempo de cada uno. Es importante que el director pueda tener estas reuniones con el fin de capacitar a los maestros y también para poder planificar actividades y darles un adiestramiento a los nuevos integrantes también de escuela sabática. El maestro de escuela sabática, vean lo que dice el manual, cómo lo trata. En su labor es como un pastor. Ahí lo dice claramente, vean la primera línea. En su labor es como un pastor de la unidad de acción. El maestro tiene el deber de amar a quienes tiene a su cargo, protegerlos de toda mala doctrina y velar por su vida espiritual. Un maestro siempre defenderá la doctrina de la iglesia adventista. Y para esto deberá proponerse, dice en primera tarea, visitar a sus alumnos, atender sus necesidades, ayudarlos. Y el plan de visitación no es una invención humana, lo dice en la palabra de Dios. Y de hecho aquí hay un texto que dice de Elena de White que maestros visiten a los miembros de vuestras clases, oren con ellos, enséñales a orar y entremézclase el corazón y sean breves y sencillas pero fervientes esas peticiones. ¿Y qué hacer en una visita? Preguntarán. Ubicar, tener clara la dirección de sus estudiantes, poderse poner de acuerdo con las personas. Hay personas que no les gusta definitivamente una visita, pero hay quienes sí la requieren, la necesitan. Y también planificar los días en que usted va a ver a esta persona y poder hacerlo en compañía de alguien, especialmente si va a ser del sexo opuesto, nunca ir solo. Y anotar los nombres de los miembros de familia para visitarlos y también para hacer pedidos de oración. Lo que no debe de hacer un maestro de escuela sabática, estos puntos que ustedes van a ver aquí, son puntos que me han expresado miembros de la iglesia. Sí, diferentes miembros hablando sobre esta capacitación que se iba a impartir. Quise escuchar algunas opiniones y algunas experiencias que han pasado, situaciones que consideran que no son éticas
y que no deben de presentarse dentro de una escuela sabática, que tal vez va a ser un poco chocante, pero son una realidad. Primero, obligar a las personas a estudiar. Como maestros, nosotros no podemos obligar a los miembros a estudiar. Podemos, oigan bien, motivarlos, pero no obligarlos. Y hay una diferencia entre obligar y motivar. Estamos tratando con adultos, no con niños pequeños ni con los hijos a los cuales tenemos que sentarlos para que hagan una tarea o para que repasen para un examen, pero no, en este caso estamos tratando con adultos, con personas que merecen ser tratadas con amor y que no podemos llegar y simplemente obligar, pero sí podemos motivar, inspirarlos a que puedan abrir la palabra de Dios. Y tenemos que buscar técnicas para inspirarlos y para que ellos se vean motivados a estudiar. El siguiente punto es, no podemos exigir que las personas se aprendan los textos de memoria. Me contaba una hermana de la iglesia que hay casos en donde hay maestros en donde dicen, bueno, ¿cómo es posible que no se sepan los textos de memoria del estudio de esta semana? ¿No hay ninguno que se sepa ese texto bíblico? ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Entonces nadie estudió este estudio de esta semana. Y no podemos exigir a las personas a que aprendan de memoria los textos porque tenemos que comprender las condiciones de cada persona y porque realmente el estudio de la palabra, el estudio que realizamos en nuestro hogar es una comunión que tenemos con nuestro Dios. Así que habrán personas que puedan memorizarlos con mucha facilidad y habrá personas que no tengan la facilidad de poder memorizar y no por ello los vamos a pesar en balanza determinando si su espiritualidad es alta o no. El tercer punto es solicitar que levante en la mano el que estudió. Levanten la mano quienes estudiaron. Ese es un punto que me expresaron, no les gusta y en especial espanta a aquellos que son visitas. Y les da como una sensación de que es una iglesia en donde es radical, es exigente y lo que tenemos que hacer es simplemente no pedirle a nadie que levante la mano a ver quién fue el que estudió para que el que no la haya levantado porque fue sincero en su corazón y está diciendo la verdad ante los miembros que simplemente no estudió y no levantó la mano, es una forma también en la que se puede sentir humillado y puede sentirse desplazado por los demás miembros. Entonces, omita el pedirle a las demás personas que levanten la mano a aquellos que estudiaron y que los que tienen la mano simplemente que no la quisieron levantar porque no estudiaron, no se sientan mal. Así que es un asunto de ética. Tampoco exigirle a una persona responder cuando ésta no se ha ofrecido. Es decir, algunos maestros, y me contaron una anécdota sobre un hermano que dice que estaba distraído, que de repente estaba viendo algo acerca de la cartilla y de la Biblia, y le dirigieron inmediatamente una pregunta. Y esta pregunta le hizo sentir tan incómodo porque me dice, me agarraron totalmente fuera de mi concentración. Yo estaba concentrada en otra cosa, me lanzan la pregunta y realmente esto me hizo sentir muy incómodo porque tuve que concentrarme para poder responder eficazmente. Y este tipo de preguntas dirigidas a una persona que tal vez no se ha ofrecido a poder participar no se debe de hacer. El siguiente punto es regañar a los miembros porque no saludaron como se esperaba. Es decir, aquellos que llegan y dicen buenos días y tal vez fueron 5, 6 o 7 personas dentro de un grupo que sí saludaron y entonces vuelven a decir, a ver, no se escucharon. Aquí parece que no desayunaron, aquí parece que no comieron. Entonces vamos a volverles a pedir que todos juntos y fuertemente digamos un buenos días. Este tipo de situación también incomoda a los miembros de iglesia. Lo ideal sería que dejemos, porque no sabemos qué situaciones personales difíciles esté pasando una persona que quizás en ese momento no tiene la motivación de responder porque es muy personal y porque es una situación difícil. Tenemos que aprender que existen diferentes clases de miembros de la escuela sabática, como se los mostré en un cuadro, y tenemos que aprender a entender cada situación, aunque no conozcamos con determinación, pero Dios sí conoce el corazón de las personas para saber qué es lo que está en realidad pasando. Y el último es realizar preguntas personales, es decir, nunca el maestro debe dirigirle una pregunta a una persona donde le comprometa a tener que hablar de un asunto muy personal de ella o de su familia. Evitar este tipo de situaciones comprometedoras. Dentro del programa de escuela sabática, que ya está la última diapositiva para poderlos dejar libres,
nos muestra este machote que si bien nos guiamos por medio de las guías de escuela sabática, es importante que podamos conocer más o menos cuál es la estructura que tiene. Primero, empezamos con una introducción o apertura, los signos, una lectura bíblica, la oración, el desarrollo de todo el programa de escuela sabática, un canto especial, Nuevo Horizonte, que se aplica en algunas iglesias, el repaso de la cartilla. Y curiosamente aquí, en este programa, viene que después del repaso de la cartilla el misionero, aunque el misionero muchas veces se da antes del repaso de la cartilla. Luego la conclusión, el himno final, la oración de cierre y el programa, vean lo que dice abajo, se puede variar según lo vea apropiado el director o asociado. Así que esto puede variar. Usted lo acomoda según la necesidad de ese sábado, porque hay sábados donde hay bautismos, hay sábados donde hay actividades especiales y necesitamos reacomodarlo de forma que pueda salir con éxito esa escuela sabática. El tiempo total, bueno, el tiempo total viene siendo variado, pero aquí se hizo un estimado a través de varios miembros de iglesia, de diferentes iglesias, que nos dan un estimado que pueden empezar el programa, algunos a las 8:45 en punto, que es muy importante que si es a esa hora que se abre la iglesia, pues a esa hora se empieza, o en algunos casos, en algunas iglesias, es a las 9 de la mañana. Se toman un tiempo más o menos de 9 a 10 días con un servicio de escuela sabática y posterior a ese, 20 minutos dedicados al repaso de la cartilla. Puede variar, no es algo que esté apegado, y faltando un cuarto, es decir, 15 o 10 minutos para las 11, aprovechar esos minutos para anuncios que son de interés de los diferentes departamentos para comunicarlos a los miembros de iglesia, ya sea sociedad de jóvenes o de alguna actividad de un paseo o especial, para posteriormente la preparación para el culto divino. En resumen, se maneja la escuela sabática desde las 8:45, 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Bien, mis queridos hermanos, es un gusto poder haber compartido, aunque sea lo básico, porque realmente esto es muy básico para ustedes y hay todavía más material que está dentro de este manual que es muy interesante y espero que esto que se ha extraído pueda ser de gran ayuda para usted como parte de este equipo de Escuela Sabática y que Dios lo pueda usar. Recuerde que esfuerzo humano más el poder de Dios es igual al éxito, así que todo lo hacemos en el nombre de Dios para que ese programa pueda realmente ser de verdadero éxito dentro de nuestras iglesias. Le invito entonces al hermano encargado de plataforma poder compartir con nosotros un himno que ya voy a dejar aquí de compartir, poder ayudarnos con un himno final que es Señor, transforma. Muchas gracias.